Hay decisiones que por dentro se sienten limpias, te parecen lógicas, te parecen razonables, te parecen incluso inteligentes. Y justo por eso no sospechas de ellas. No porque seas ingenuo, no porque te falte experiencia, no porque no hayas pensado, sino porque hay errores que no se sienten como errores mientras los estás cometiendo. Si se sienten defendibles, se sienten coherentes con tu historia, con lo que vienes sintiendo, con lo que quieres creer, con lo que te conviene que sea verdad. Y ese es uno de los puntos más delicados al momento de decidir. No siempre eliges mal porque estés desbordado, impulsivo o completamente perdido. A veces eliges mal porque algo dentro de ti ya inclinó la lectura antes de que sintieras que estabas decidiendo con libertad. Y como desde adentro todo parece normal, no lo ves. Tal vez te ha pasado, defendiste una relación que en el fondo ya estaba desgastando, pero encontrabas una razón para seguir. Insististe una idea que no estaba funcionando, pero la seguías sosteniendo y sintiendo correcta. Interpretaste señales según lo que querías creer y no según lo que realmente estaban mostrando, o descartaste una advertencia importante porque te incomodaba más aceptarla que seguir como estabas. Y en ese momento no te parecías alguien confundido, te parecías alguien convencido. Ese es el problema. Muchas veces lo más peligroso no es tomar una mala decisión a ciegas. Lo más peligroso es tomarla sintiendo que estás viendo claro. Porque cuando una decisión se siente absurda, al menos despierta sospecha, pero cuando una decisión se siente lógica, firme, bien explicada, casi nunca la revisas con la misma honestidad. La sostienes, la defiendes, la justificas, la adornas con argumentos, la vuelves parte de tu narrativa. Y solo más tarde, cuando pasa el tiempo, cuando baja la emoción, cuando te alejas un poco, recién notas algo incómodo, que no estabas mirando tan limpio como creías. Y eso no significa que seas tonto, significa que eres humano. ¿Qué es un sesgo sin volverlo académico? Porque la mente no solo se equivoca cuando está alterada, también se equivoca cuando está inclinada. Y ahí es donde entra algo que muchas personas viven todos los días sin ponerle nombre: el sesgo. No como concepto frío, no como palabra de libro, no como clase universitaria, sino como una trampa silenciosa de la mente. Un sesgo es en el fondo una manera parcial de mirar qué se mete en tu lectura sin hacer ruido. No necesitas inventarte cosas para estar sesgado, ni tampoco necesitas estar delirando. De hecho, casi nunca se siente así. Un sesgo puede ser simplemente esto: ver una parte de la realidad con más fuerza que otra porque esa parte encaja mejor con tu miedo, con tu deseo, con tu herida, con tu costumbre o con tu historia que tú ya traías por dentro. Eso es lo delicado. No es que no veas nada. Sí ves, pero no ves completo. No es que estés mintiendo conscientemente, es que tu mente ya tiene una inclinación activa y como esa inclinación te resulta familiar, te parece neutral. Ese es un punto de los engaños finos que existen. Creer que estás viendo objetivamente algo que en realidad ya estás interpretando desde una posición inclinada. ¿Cómo te engañas sin que lo notes? Por eso hay personas que se quedan demasiado tiempo donde ya no deberían estar. Por eso hay personas que rechazan oportunidades buenas, porque algo dentro de ellas ya decidió que no funcionarán. Por eso hay personas que leen silencio como rechazo, ponen idealización donde solo había deseo, llaman intuición a lo que a veces es puro miedo disfrazado. No lo hacen porque quieren arruinarse. Lo hacen porque la mente, cuando tiene una narrativa previa, empieza a selecciona lo que confirma, minimiza lo que incomoda, exagera lo que encaja con su historia. Le da más peso a lo que sostiene su postura y menos valor a lo que la contradice. Es muy humano, imagínate esto. ¿Quiere que algo funcione de verdad? ¿Lo quieres? Entonces empiezas a notar todo lo que parece señalar que sí. Una pequeña mejora, un mensaje ambiguo, una promesa vaga,
Un cambio mínimo, una señal que si fueras completamente neutral, tal vez ni siquiera te pareciera tan contundente. Pero como tú ya querías creer, tu mente lo amplifica. Ahora imagina lo contrario. Tienes miedo de que algo salga mal. Ya vienes dispuesto a protegerte, entonces tomas cualquier error pequeño como prueba de que todo va a fracasar. Lees demora como rechazo, lees dificultad como señal de que debes retroceder. Lees incertidumbre como amenaza. Otra vez no estás inventando de la nada. Si hay elementos reales, pero los estás leyendo inclinados. Eso hace el sesgo. No te grita, no te interrumpe, no aparece con un letrero diciendo cuidado, estás distorsionando. No, te acompaña en silencio. Y lo más inquietante es que muchas veces lo hace usando tu propia voz. Por eso se siente tan convincente, porque no llega como una fuerza externa. Llega como lo que yo pienso, como lo que a mí me parece, como lo que tiene sentido, como lo que yo veo claramente. Y ahí empieza el verdadero problema. Empiezas a confundir una lectura inclinada con una verdad objetiva. El peligro, creer que estás viendo claro. Miras desde un filtro, pero sientes que estás mirando limpio. Y cuando alguien desde afuera intenta mostrarte otro ángulo, lo rechazas rápido. No necesariamente por orgullo, a veces por algo más profundo, porque aceptar que no estabas viendo completo duele. Duele reconocer que defendiste algo que no merecía tanto esfuerzo. Duele aceptar que confundiste deseo con realidad. Duele admitir que llamaste claridad a algo que en el fondo ya estaba contaminado por miedo, apego o necesidad emocional. Por eso muchos errores duran tanto. No porque falte inteligencia, sino porque sobra justificación. La mente no siempre te frena, a veces también te protege de ver lo que no quieres ver. Y cuando te protege de esa forma lo hace maquillando la lectura. Te ayuda a seguir creyendo que vas bien, te ayuda a sostener una decisión que ya debería revisarse, te ayuda a ignorar una parte de la realidad porque verla completa te obligaría a moverte, a soltar o a corregir. También aceptar algo incómodo. Eso pasa más de lo que la gente admite. Pasa en relaciones, pasa en amistades, pasa en el trabajo, pasa en proyectos, pasa en decisiones pequeñas y en decisiones que cambian años enteros. A veces sigues insistiendo no porque sea lo correcto, sino porque ya invertiste demasiado y te cuesta aceptar que quizá estabas sosteniendo algo desde una lectura parcial. A veces descartas una oportunidad no porque sea mala, sino porque no encaja con la imagen que tu mente construyó sobre ti, sobre el mundo o sobre lo que mereces. A veces llamas prudencia a una lectura que en realidad ya viene deformada por temor. A veces llamas certeza a una lectura que está filtrada por deseo, y aquí aparece una verdad incómoda, pero muy importante. El sesgo más peligroso no es el que te confunde, es el que te hace sentir que estás viendo claro. Porque si te sintieras confundido, al menos revisarías. Si te sintieras perdido, al menos frenarías un poco. Pero cuando estás sesgado, muchas veces no te sientes perdido, te sientes seguro, y esa falsa claridad puede ser mucho más destructiva que la duda. Porque te vuelve insistente, te vuelve rígido, te vuelve inmune a la corrección, te hace detectar decisiones que ya tendrías que revisar, te hace sostener ideas solo porque encajan perfectamente con la historia que tú necesitas mantener viva. Por eso siempre estar seguro significa estar viendo bien. A veces estar demasiado seguro desde una mirada incompleta es precisamente la señal de que necesitas revisar más profundo. La salida no es desconfiar de todo, sino mirarte mejor. Y esto cambia muchísimo la forma de entender tus errores, porque ya no se trata solo de decidir. Decidí mal porque me faltó fuerza, decidí mal porque me alteré, decidí mal porque fui débil. No, a veces decidiste mal porque una parte de tu mente ya venía inclinando la balanza antes de que tú te dieras cuenta.
A veces elegiste lo que mejor encajaba con tu narrativa, no necesariamente con la realidad completa. Y mirar eso no es para castigarte, es para volverte más honesto, porque la salida no es desconfiar enfermizamente de cada pensamiento. La salida no es volverte paranoico, la salida no es vivir dudando de todo hasta agotarte. La salida es otra, más madura, más limpia, más sobria. Es aprender a mirarte mejor mientras decides, aprender a detectar cuando no estás viendo desde calma, sino desde conveniencia emocional, aprender a notar cuando una idea te encanta demasiado rápido, aprender a reconocer cuando una explicación te tranquiliza más de lo que te aclara, aprender a preguntarte no solo qué pienso, sino también desde dónde lo estoy pensando. Esa pregunta cambia todo porque no es lo mismo pensar desde realidad que pensar desde herida. No es lo mismo analizar desde claridad que analizar desde una necesidad oculta de confirmar lo que quieres creer. No es lo mismo decidir desde honestidad que decidir desde una narrativa que te protege de una verdad incómoda. Y ahí la humildad mental se vuelve clave. No la inseguridad, no la obsesión, no la duda eterna, no la humildad, la capacidad de aceptar que tu mente no siempre es neutral aunque te parezca muy convincente. Eso te vuelve mucho más fino al decidir, porque empiezas a limpiar la mirada antes de moverte, empiezas a preguntarte cosas que antes no te preguntabas. No solo qué quiero hacer, sino por qué esto me parece tan obvio. No solo que me tranquiliza, sino qué parte incómoda podría estar ignorando. No solo qué argumentos tengo, sino que tanto esos argumentos nacen de verdad o de necesidad. No solo qué veo, sino qué podría estar dejando fuera porque me cuesta aceptarlo. Ese tipo de revisión no debilita tu decisión, la fortalece, porque decidir bien no es pensar muchísimo, ni sentir muchísimo, ni tener una explicación muy bonita. Decidir bien también implica revisar si tu lectura está limpia. Y eso es algo que mucha gente nunca hace. Se concentran en la acción pero no en el ente. Se concentran en la respuesta pero no en la mirada con la que están leyendo el problema. Se concentran en defender su postura pero no revisar si esa postura ya estaba inclinada desde el principio. Por eso repiten errores, no porque no aprendan, sino porque siguen mirando desde el mismo filtro. Y mientras el filtro siga intacto, incluso una persona inteligente puede seguir tropezando en patrones muy parecidos. Tu mente no solo te frena, también te justifica. Eso también explica por qué hay decisiones que desde fuera parecen extrañas, pero desde dentro se vieron como totalmente justificadas. La mente es capaz de construir una lógica entera alrededor de algo que, visto con distancia, tenía demasiados puntos ciegos, y no porque la persona sea incoherente, sino porque el sesgo sabe disfrazarse de razonabilidad. Se viste de prudencia, se viste de intuición, se viste de esperanza, se viste de experiencia. Se viste de yo sé lo que hago, y a veces sí, claro, sabes lo que haces, pero otras veces lo que sabes está mezclado con lo que temes, con lo que anhelas, con lo que no quieres perder, con lo que no quieres aceptar. Por eso decidir con madurez no es solo controlar emociones fuertes, también es revisar las inclinaciones silenciosas. Es detectar dónde tu mente puede estar dándote una versión incómoda, parcial o convenientemente ordenada de la realidad, y eso exige valentía, porque tus sesgos no siempre te dejan en paz. A veces te obligan a corregir, a veces te obligan a frenar, a veces te obligan a admitir que llevas rato defendiendo algo con demasiada seguridad para lo poco limpio que realmente lo estabas viendo. Pero esa incomodidad es sana, mucho más sana que seguir viviendo bajo la ilusión de que siempre estás interpretando limpio solo porque tus argumentos te suenan sólidos. No, hay argumentos que solo son elaboraciones elegantes de una inclinación previa. Hay razonamientos que no nacen de claridad, sino de una necesidad de sostener lo que ya querías sostener.
Y cuando empiezas a ver eso, no te vuelves débil, te vuelves más fino, más lúcido, más difícil de engañar por tu propia mente, más responsable con lo que sientes, con lo que piensas y con lo que decides. Porque ya no te conformas con tener razones, ahora también quieres saber si esas razones están limpias. Ese cambio es enorme, porque mucha gente no arruina sus decisiones por falta de intención, las arruina por falta de honestidad mental. Quieren hacerlo bien, quieren acertar, quieren construir algo sano, pero no revisan qué parte de su mirada ya estaba inclinada, y al no revisarla repiten lecturas, repiten interpretaciones, repiten justificaciones, repiten errores con palabras distintas. Por eso este trabajo importa tanto, no para vivir desconfiado de ti, sino para que empieces a confiar mejor, con menos inseguridad interna, con menos rigidez, con menos apego a tu primera lectura, con más capacidad de corregirte sin sentir que te estás traicionando. Porque corregirte no siempre significa que estabas mal en todo. A veces solo significa que ahora estás viendo con más limpieza. Y eso en una vida entera puede cambiarlo todo. Puede cambiar a quién sostienes, puede cambiar qué sueltas, puede cambiar cuando avanzas, puede cambiar qué escuchas, puede cambiar cuánto tardas en darte cuenta de que algo no está tan claro como parecía. Y ese tipo importa, porque hay decisiones que no destruyen de golpe, desgastan poco a poco. Y muchas de ellas sobreviven tanto precisamente porque estuvieron sostenidas por una falsa claridad. Por eso hoy no te diría que sospeches de todo, te diría algo más útil. Sospecha un poco de esa claridad demasiado perfecta que nunca se revisa. Sospecha de esa postura que siempre te deja como el intérprete impecable de la realidad. Sospecha de esa narrativa donde todo encaja demasiado bien con lo que quieres creer. Sospecha de esa seguridad que no tolera preguntas, matices ni correcciones. No para destruirte, para verte mejor. Porque parte de madurar no es solo dejar de actuar desde impulso, también es dejar de justificarte desde distorsiones silenciosas. Tu mente no solo puede frenarte, también puede acomodarte una historia para que sigas creyendo que estás viendo claro cuando no lo estás haciendo del todo. Y entender eso no te complica la vida, te la afina, te vuelve más humilde al decidir, más limpio al interpretar, más responsable con el lugar interno desde el que eliges. Y eso importa muchísimo, porque todavía falta ver una trampa más elegante. Una que muchas personas llaman análisis, profundidad o prudencia, cuando en realidad muchas veces es otra cosa. Porque si tu mente puede sesgar la lectura sin que lo notes, pero además puede hacer algo todavía más sofisticado, puede esconder tu evitación detrás de pensamiento, y ahí entramos en uno de los disfraces más finos de todos. Porque sobrepensar no siempre es pensar, a veces es la manera más inteligente que encuentra tu mente para no decidir, no exponerse y no quedar en la evidencia frente a sí misma. No te pierdas el próximo episodio, que va a estar mejor. Recuerda, soy Andrés FD, vence el caos, despierta tu fuerza. Hasta la próxima.